a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión queremos saludar a la población de Alemania, específicamente de los estados de Turingia, Hessen y Brandenburg. Les saludamos desde Colombia y les agradecemos por su sintonía y esperamos seguir contando con ustedes para extender la palabra de Dios. No te olvides de compartir este enlace o este formato de audio con todos tus contactos y nos ayudas a que escalemos puestos en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, Deezer, entre otras. Bueno, y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Es un gran amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y fue y es uno de los principales difusores del programa de Cuerdas de Amor. Cuando el programa llegó a sus manos, en nuestros inicios, no dudó en ningún momento en generar una lista de difusión con todos sus contactos y así empezó el conocido grupo de WhatsApp de difusores del programa de Cuerdas de Amor. Tú también puedes ser parte de ello, entonces puedes escribirnos en Facebook para que puedas ver la posibilidad de ingresar a este importante grupo. Bueno, Brian Fuentes es un hombre que ha sufrido una espectacular transformación y vamos a estar en estos próximos audios tomando el tema que más Dios le ha fortalecido en su vida y es el tema del ateísmo. Pero bueno, que sea él quien se los diga a ustedes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Brian Fuentes. Este es un día muy especial para mí porque Dios me permite hacer parte de este hermoso proyecto de Cuerdas de Amor. Quiero enviar un saludo espectacular a mi pastora Blanca Loaiza, la cual me instruyó cuando yo era muy niño y hasta ahora recuerdo sus enseñanzas. Le agradezco a John que me haya invitado a este hermoso programa. Actualmente trabajo como docente de inglés, vivo en Norito, Putumayo, estoy casado, tengo una hija de 11 años y Dios me premió también este año con un bebé. Mi esposa está esperando un bebé de 5 meses y le damos toda la gloria y honra a Dios. He conocido de Dios desde muy pequeño. Desde siempre me he congregado en la Iglesia Cristiana de los Hechos, en Pasto, y actualmente estoy sirviendo en la Iglesia Cristiana de los Hechos, pero en la sede Orito. Y para mí es una verdadera felicidad poder estar hoy compartiendo este mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Ok, Brian, gracias. Bueno, y la gente le gustaría conocer una parte de tu historia, entonces brevemente trátanos de contar cómo ha sido este espectacular trayecto que te ha llevado a tener el conocimiento de Dios. Bueno, ¿qué les puedo contar? Como ya les había mencionado, conocí de la palabra de Dios desde muy niño hasta que llegué a la adolescencia. La verdad fue, por así decirlo, me cansé de hacer las cosas bien. Y ese fue el pretexto realmente para apartarme de Dios. Después conocí de filosofía en el colegio, comencé a leer libros como Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche y La náusea de Jean-Paul Sartre. Y entonces eso era como la excusa que yo había utilizado para dejar de creer en Dios, pero realmente era porque no quería seguir haciendo las cosas correctamente y quería entregarme a los deleites de la carne. Pero bueno, tantos años de oración de mi madre, de mis hermanas, de mi actual esposa también, permitieron que en un congreso muy especial que tuvo lugar en Mocoa, a través de la vida del pastor Flamiño Rivas, que es un hombre muy utilizado de Dios, precisamente fue en ese lugar donde Dios tuvo misericordia de mí y me rescató, ya que usó a este profeta de una forma muy tremenda. Dios me llamó por mi propio nombre. Entonces esto fue algo que realmente rompió todos los esquemas, todo razonamiento que yo tenía en mi mente, y pues la verdad fue algo que para mí ya era indiscutible, que realmente Dios me amaba, que Él existía y que tenía un propósito especial para mi vida. Entonces desde ese mismo momento le entregué mi vida a Dios y me di cuenta que Él es bueno y que cuando una oveja se le pierde, Él deja todo por ir a rescatarla, y así fue. Me encontró en ese lugar, me rescató, me purificó, me restauró y actualmente le sirvo a Dios con todo mi corazón para la gloria y honra de Él. Qué tremendo, Brian. Muy buena presentación. Bueno, Brian, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo,
¿cuál crees tú que son los principales objetivos de esta serie de audio que vamos a tener sobre el ateísmo? Sí, principalmente creo que habrían dos objetivos en esta serie de audios. El primero es que nosotros como pueblo cristiano debemos estar preparados con argumentos contundentes para poder defender nuestra fe. Y el segundo es que debemos también tener una buena formación para no dejarnos confundir. Si aterrizamos esto a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, la palabra nos dice que debemos estar preparados. Mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, aquí nos invita que estemos preparados con argumentos sólidos. Y también Efesios 4, versículos 14 y 16, nos dice lo siguiente: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces yo creo que es nuestra obligación como cristianos estar preparados primeramente con las escrituras, pero también que tengamos argumentos académicos con los que podamos defender nuestra fe, para que no nos engañen ni tampoco nos confundan, como dice la palabra de Dios, con estratagemas de hombres, que la estratagema, por así decirlo, son estrategias que se utilizan para engañar con falsos argumentos, con falsas teorías a una persona que tal vez no esté capacitada desde lo académico, desde lo intelectual, y quieren llevarnos precisamente a la confusión. Excelente, Brian. Es importante lo que tú nos enuncias porque realmente la iglesia tiene que fortalecerse en el área del conocimiento, y este programa de Cuerdas de Amor es lo que desea en cada uno de nosotros. Pero bueno, Brian, para ti y de acuerdo a tu formación que te ha llevado hasta aquí, ¿cómo tú defines el ateísmo? Muy bien. El ateísmo podríamos decir que es una postura, es una doctrina filosófica o una corriente de pensamiento que niega la posibilidad de la existencia de Dios o cualquier divinidad. Pero esto no debe sorprendernos porque ya la palabra lo anticipaba desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el Salmo 14:1, la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y precisamente el título de este audio es La insensatez del ateísmo. Nos vamos a dar cuenta que a la luz de la palabra, Dios nos permite conocer por qué realmente el ateísmo es una locura. Los invito a que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y la palabra de Dios dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces la palabra de Dios aquí es muy clara. Nos dice que estos hombres que no creen en Dios es porque se han envanecido en sus razonamientos, su corazón ha sido entenebrecido, y profesando ser sabios creyeron que lo podían lograr todo. Pero si nosotros analizamos la vida de los ateos más famosos, ¿sí?, del siglo anterior, como por ejemplo Sigmund Freud, Marx, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, bueno, entre otros, se cumple la palabra también que dice lo siguiente en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 20. La palabra de Dios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y cuando nosotros leemos la biografía o los análisis que se han hecho de la vida de estos hombres que han negado la existencia de Dios, nos damos cuenta que su fin ha sido muy terrible. Muchos han enloquecido, muchos han vivido en desesperación. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, se golpeaba contra las paredes gritando que era un homosexual. Sigmund Freud era atormentado de día y de noche por la psicosis, según él, pero nosotros sabemos que eran precisamente los demonios. Bueno, y muchos otros hombres que han negado la existencia de Dios no han terminado bien. Como dice la palabra, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Tremendo, Brian. Pero entonces, de acuerdo a lo que tú conoces, ¿realmente consideras que existe el ateísmo? Personalmente considero que es un error decir que existe el ateísmo, y quisiera compartirles una frase
de un apologista cristiano, es decir, el apologista es la persona que defiende la fe a través de argumentos sólidos. Este apologista, que murió en este año, lleva el nombre de Ravi Zacharias y él nos comparte esta frase muy tremenda. Dice: para sostener la creencia de que no existe Dios, el ateísmo tendría que demostrar un conocimiento infinito, que sería lo mismo decir: tengo el conocimiento infinito, para decir que no existe un ser con conocimiento infinito. Para decirlo en palabras más fáciles de entender, él nos dice que para que un ateo pueda decir que Dios no existe, él tendría que buscar a Dios en todas las ciencias existentes en la humanidad, y creo que ninguna persona en el mundo puede tener tal conocimiento. Sí, es decir, esta persona tiene que decir: yo lo busqué en la física, en la química, en la microbiología, en la genética, bueno, en todas las ciencias, en la cosmología, etcétera, etcétera, y decir: en ninguno de estos campos lo encontré. Entonces, una pregunta clave para el ateo es decirle: ¿y dónde buscaste a Dios? Y él te podrá decir, por ejemplo: lo busqué en la filosofía. Pero tú le podrías preguntar: ¿y lo buscaste en la física? Y él te puede decir: no. Entonces no eres ateo porque no lo has buscado en todos los lugares posibles. Y nadie es capaz de conocer o de tener todo el conocimiento del mundo para decir y declarar que no existe Dios. Brian, la frase que nos acabas de compartir es tremendamente importante. Y bueno, con estos audios vamos a continuar reforzando esta importante temática sobre el ateísmo. Así que entonces te espero mañana para darle continuidad a esta excelente enseñanza que nos está brindando Brian. No te olvides de compartir, te espero mañana y que el Señor te bendiga.